¿Qué tanto conoces sobre la Organización de Naciones Unidas, la ONU? ¿Cómo funciona la ONU? ¿Cómo y dónde se toman sus decisiones? ¿Para qué sirve la ONU? Eso y más lo estaremos viendo en este episodio de tu podcast educativo ¡Política pa'l pueblo! Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Política para el Pueblo, el podcast donde tenemos la misión de elevar tu nivel de comprensión política y enseñarte lo que no te enseñaron en la escuela, porque el conocimiento político nos empodera. Y en el día de hoy nos acompaña también una persona que nos va a hablar sobre la Organización de Naciones Unidas, la ONU, esa organización clave en la gobernanza mundial, de la cual seguro tenemos muchísimas preguntas y vamos a contestar en el día de hoy. Pero antes de que entremos en tema y de presentarles a nuestra fabulosa invitada, quiero agradecer a quienes son patrones de este podcast y que lo hacen posible, darle las gracias por el apoyo, por estar aquí. Y a quienes todavía no son patrones, recordarles que si nos están viendo en YouTube o en las redes sociales, pueden hacerse Patreon por menos de $4 al mes. Menos de lo que cuesta un picapollo. Y tengo que aclarar aquí, señores, porque una amiga mía me dijo que deja tu campaña contra el picapollo. No es una campaña contra el picapollo, sino contra lo que significa en la política. Que el picapollo, como muchos dominicanos sabrán, es con lo que le compran el voto a la gente. Pero el picapollo se come en una comida y se come 3 veces al día los 365 días del año. Entonces, es una dinámica del picapollo a la inversa. En vez de usted vender su voto por un picapollo, usted paga por conocimiento y aprendizaje sobre política. Un picapollo y los 500 pesos. Aunque aquí los 500 pesos no van, pero... Exacto. Esto es más barato todavía que el voto. Es el mito de cómo se compra el voto. Aquí lo que criticamos es la picapollización de la política. Exactamente. No el picapollo en sí. Claro, te influyó Pablo Mura. Es más, ¿tú sabes qué? Después de aquí, vamos a comer picapollo. Muy bien, entonces, ahora sí. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la súper fabulosa María Graciela Cuervo. ¡Eso! Bienvenida, María Graciela. Bienvenida. Gracias. Para todos ustedes que seguro no la conocen, quiero que sepan que María Graciela Cuervo es abogada, especialista en temas de derechos humanos, sobre todo temas laborales. Y sobre todo tiene mucha experiencia participando activamente en instituciones, organismos y conferencias de las Naciones Unidas. Ella es co-coordinadora general de una red de feministas del sur global que se llama DAWN. En español eso es Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Y también ha sido profesora de la Escuela Política, precisamente hablándonos del tema de las Naciones Unidas y la gobernanza mundial que tenemos hoy. Así que, María Graciela, súper bienvenida a Política para el Pueblo. Muchísimas gracias. La verdad que es un honor que me inviten a este podcast. Con mucho nervio vine, en verdad, porque la mayoría no me conoce porque soy una persona muy privada. Tiene mucho que compartir, así que qué bueno que viniste. Gracias. No, pero realmente el trabajo del podcast y el trabajo de la Escuela Política para mí es algo sumamente importante, con lo que estoy muy comprometida, y creo que más personas jóvenes, adultas, mayores, de todo tipo, tienen que sumarse a estos espacios de compartir información a la que la mayoría de la población no está expuesta, y específicamente en base a su experiencia y no en base a estar repitiendo lo que oyeron una vez y cosas que se dijeron y que fulanito, y gente que no sabe nada. Así que los felicito por esta iniciativa y un placer. Ay, gracias, qué linda. Y precisamente hablando de lo que uno sabe y no sabe, en el caso de la ONU, yo crecí como con una imagen positiva de la ONU. De hecho, yo no sé si era porque en el colegio nos hablaron alguna vez de los derechos del niño y nos ponían esa imagen como del planeta y todos los niños de diferente cultura agarraditos de mano. Como que esa era mi imagen de la ONU. Bueno, yo... el concepto que yo he tenido últimamente de la ONU es como que estas son la gente que dicen, hey, eso no está bien, tú sabes. Pero antes, cuando yo estaba en el colegio, para mí la ONU era una gente que te llevaban de resort, tú sabes. Cuando decían de que lo del modelo de la ONU. Una materia. Digo, a mí no me llegó a tocar porque yo estaba en el Don Bosco, entonces, ¿verdad? ¿Tú sabes? Yo creo que en su época no se hacía modelo ONU. En mi época, bueno, ya en la universidad, yo llegué a participar en los modelos de la ONU como periodista, como cubriendo el modelo.
como estudiante de periodismo. Pero tú viste cómo él nos dijo vieja, nosotras dos. Bueno, Di que no, en sus tiempos. No, Oye, di pero que en es sus una tiempos. realidad, señores. Pero, Miren, yo se está quitando autoridad. Él Ay, es verdad. tiene menos Yo experiencia. creo que ese comentario es muy válido porque es cierto que la ONU ha tenido tiempos y tiempos y que la percepción que tenemos sobre la Organización de las Naciones Unidas ha ido cambiando con los tiempos y también ha ido cambiando por el contexto político. A mí me parece muy atinado tener eso en cuenta porque cuando tú eras chiquita y yo era chiquita, Viri y yo Somos contemporáneos. somos contemporáneas. Jaja, nanita. Jaja, Eduardo. Sí, es cierto que popularmente la ONU era un referente de derechos humanos, un referente de promoción de la cultura, un referente de cosas positivas. Sí. Y bueno, quizá en este episodio vamos a hablar un poquito por qué ha dejado de ser ese Porque eso ha referente cambiado o porque esa esa imagen. percepción ha La cambiado. percepción, exacto. Y ahí, entonces, quizás es interesante ir al inicio de la fundación de la ONU y entender un poquito cuándo surge, en qué contexto. Y para eso, hemos tomado la frase del día de hoy, de este episodio, la hemos convertido en un fragmento, más que una frase. Sí, no, yo estaba peleando aquí. Porque tú sabes que nosotros tenemos la frase del día, que la compartimos aquí en un slide fabuloso. Entonces yo dije, pero mi amor, es que esto no es una frase, esto es un libro casi. El paper del día. Es el paper fragmento de la Carta Fundacional de la ONU. Firmada, si no me equivoco, en 1945. Sí. ¿Verdad? En 1945. Y que dice así, este es el principito de esa carta que es como si fuera la Constitución de la ONU. ¿correcto? Así es. Exactamente. Vamos a Entonces ver. vamos a contarle a nuestro pueblo dominicano e internacional, porque tenemos público de todas partes Pero del mundo. clarinete. Claro que sí, este podcast no es poca, sino que es mucha. Ok, bueno, entonces, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Imagino que está hablando de las 2 guerras mundiales. ¿verdad? A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. A promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Así dice nuestro paper del día. ¿Qué día y el lugar, Nani? Lo dice abajito. Ah, ¿qué día y lugar? Claro que San sí. Francisco, 26 de junio del 1945. Excelente, qué bueno que estás aquí, Eduardo. Muy bien. Entonces, quizás, María Graciela, pudiéramos empezar contándonos un poquito ese momento, ese contexto en el que se fundan las Naciones Unidas. Nos vamos con la frase del día. Concepto del día. Bueno, pero como esto conecta con la frase, ¿no? O como tú digas, Mario. No, como ustedes quieran. El multilateralismo, si puedes explicarme un poquito qué es el concepto del día. Me toca a mí, pero te lo voy a ceder. ¡Opa! Perdón, Adelie. Perdón, yo también. Bueno, vamos a necesitar más patrones ahora, porque Eduardo quiere romper el estudio. Y me llevé una luz ahorita. Adelie. Bien, vamos a pasar entonces, antes de hablar del inicio de las Naciones Unidas, al concepto del día multilateralismo. Y para eso tenemos la definición del Diccionario de Geografía Humana, que lo hemos usado varias veces en estos episodios. El multilateralismo hace referencia, digamos, a acuerdos, digamos, convenciones, cooperación entre más de 2 países que por el derecho internacional son estados vecinos y digamos que de cierta manera concuerdan en trabajar en conjunto en varias decisiones, convenciones, Eduardo, acuerdos, tratados. ¿Por qué tú no lees la definición? Esa es. La definición del diccionario está puesta ahí para eso. Hay mi amor. acuerdos, tratados de acciones de cooperación entre 2 Me hiciste o más. otro episodio también. Pero está ahí mismo, míralo ahí. Ahí está. Ok, vamos a seguir. Vamos. Tú interrumpes la día para decir, vamos a leer el Espérate, vamos a ver. Empezaron la controversia en este Entonces, podcast. después que Vamos de nuevo, interrumpe, no vamos quiere leer el concepto. Lee el concepto. Vamos de nuevo. Vamos de arriba. Sí, la otra vez me aguanté, pero ella Vamos a seguirlo. Dale, introduce. No, ya, o sea, Ya. ella lo introdujo ahorita, tú a lo Vamos a que hablar de ahora del multilateralismo. Son acciones de política exterior que hacen referencia a acuerdos, tratados de más de 2 países,
Digamos que un solo Estado es unilateralismo, entonces Estado bilateralismo y el multilateralismo hace referencia a estos acuerdos internacionales o regionales entre países vecinos. Digamos que la referencia más intuitiva es las Naciones Unidas, pero también la Organización Mundial del Comercio, que son espacios multilaterales donde más de dos países pues hacen acuerdos y tratados. Ok, excelente. Y con esa, habiendo definido el concepto del día, que es el multilateralismo, que efectivamente nos ayuda, porque en estos temas se habla mucho de, bueno, Sí. la ONU es una organización multilateral, pero a Sí. veces la gente oye multilateral, multilateral, y no entiende a qué se refiere, y simplemente es eso, Ujú. es en el que participan más de 2 estados, ¿correcto? Sí, es correcto. Y de hecho es importante porque establecer que multilateralismo se refiere a países, no se refiere a todo tipo de actores. Y eso es algo ok. especial que tienen las Naciones Unidas, que en su conformación sus miembros son estados. O sea, que estados cuando miembros. hablamos, un miembro de las Naciones Unidas siempre es un estado. Siempre es un estado. Un Sí. país. Bueno, hay algunas excepciones como miembros observadores, como es el Vaticano, Ok. que no es un país. Y Ok. que Pero se considera un estado, ¿o no? yo no estoy segura. Ok, si se, eso es o sea, debatible, sí. si se considera un estado. Ok. Pero sí, por algo es un miembro observador. Ya, no es un miembro de activo. pleno derecho. De pleno derecho de Ok. las Naciones Sí, Unidas. Y, porque y por precisamente ejemplo, en el caso de países como Puerto Rico. No, porque Puerto Rico no Estados es Unidos reconocido es- como un país. Puerto Rico es reconocido como una colonia de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Ok. Ok. Un estado libre asociado es el término Exacto. que ellos utilizan, pero entonces no tiene... Bueno, pero el término que los puertorriqueños que quieren independizarse utilizarían. Pero entonces no tiene derecho a voto, no se considera miembro de las Naciones Unidas. no tiene derecho a voto. No se Ni considera como miembro. observador. No sabemos. La verdad que no, no es un miembro observador de las Naciones Estados Unidas. Unidos es quien representa a Puerto Rico en las Naciones Unidas. Exactamente. Ok. Sí. Qué fuerte. Ujú. Bien, entonces, claro, bilateral entre 2 países, multilateral entre múltiples países, como el caso de las Naciones Unidas. Entonces, y unilateral sería un solo país, ¿verdad? Una decisión Exactamente. unilateral, una decisión Claro. que toma un Estado por su parte. Exacto. Entonces, vamos a hablar, sí, ya del inicio de la ONU. Ok, vamos a ver. Yo creo que el preámbulo de la carta, tal como ustedes establecieron, dice mucho. Las Naciones Unidas se crean en un contexto de guerras. O sea, el mundo había pasado por la Primera Guerra Mundial y estaba en medio de la Segunda. Y en medio de la Segunda Guerra Mundial, países aliados, a partir de 1941 más o menos, empiezan a trabajar en reuniones, conferencias, declaraciones conjuntas de cara a promover la paz, de cara a parar la guerra, y a partir de 1944, de cara a crear un organismo internacional que tuviera alineado con estos objetivos. Que ya había existido anteriormente un precedente, que Eso era la iba a Liga de las preguntar. Naciones. Sí, Exacto. sí, efectivamente, pero en ese momento ese precedente estaba de cara al contexto del momento y de cierta forma como que murió de causas naturales, digamos. Sí, se había destruido. Se Exactamente. había destruido en el Sí. contexto de las guerras. Que también nació con el Exactamente. objetivo de terminar la guerra, pero no funcionó entonces. Bueno, sí funcionó, porque la Primera Guerra Mundial termina, pero no funcionó bien. Ok. ¿Y qué es lo, Sí, qué es lo que sí, le Eso, da? eso yo creo tema, que hay sí. que, yo no estoy tan clara con eso de que tanto funcionó o no funcionó la Liga de las Naciones. ¿Y qué es lo que Sí. le da la legitimidad a la ONU para que los países tomen en cuenta lo que dice la ONU? Bueno, quizá hablando un poco de la historia podemos establecer eso. La Ok. legitimidad de la ONU es que los Estados miembros que la conforman son la ONU. Entonces, unos a otros se dan legitimidad. Ok, claro, ok, porque el que X país y otro país estén ahí es como que Exacto. estamos de acuerdo en que nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, las Naciones Unidas no se crea porque unánimamente todos los países decidieron al mismo tiempo queremos esto, sino que hubo un grupo de países aliados que decide, bueno, hay que parar la guerra, hay que tener una estructura que nos permita no solamente parar la guerra, sino mantener la paz
e intervenir ante posibles conflictos futuros. Entonces se dan, como decía, una serie de conferencias, una serie de declaraciones, una serie de actividades que terminan en abril de 1945, donde delegados procedentes de 50 naciones se dan cita en San Francisco de los Estados Unidos, no de Macorís. ¿Qué pregunta es? En la conferencia. De los gobiernos de esas 50 naciones, ¿verdad? Sí, O de sea, los gobiernos. representantes de los estados. Totalmente, sí, totalmente. Representantes gubernamentales y donde se acuerdan los principios fundamentales y los elementos estructurales de una organización de Naciones Unidas. De hecho, el nombre Naciones Unidas se acuña por primera vez, creo que en el 42 por Churchill. La primera vez que se usa el nombre para una declaración, pero no fue así que estaba hablando de la Organización de las Naciones Unidas. Eso se define en el 45 y